están conectándose. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos concede de unirnos una vez más a través de este medio para cada uno de nosotros ser alimentados con la palabra del Señor. Es viernes, yo sé, y muchas personas tal vez tengan ocupaciones, todos tenemos ocupaciones y hemos decidido dejarlas a un lado, algunas de ellas, o haber ido pronto a donde teníamos que ir para regresar y estar juntos con los hermanos. En lo particular, me es un privilegio, como siempre lo he dicho, compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar, hermanos, trayendo una lección que comúnmente, hermanos, puede tener varias esferas de interpretación. Algunas de ellas son acertadas, otras tal vez no sean tan acertadas. Yo espero que esta que vamos a platicar esta noche, que vamos a estudiar, sea una ah, concientización de nuestra vida, pero sobre todo lo que nos está esperando después de la muerte. Vamos a abrir nuestras Biblias encomendándonos al Señor. Gracias a nuestro hermano David y a los hermanos que hacen posible estas clases bíblicas los viernes. Ciertamente no me correspondía este viernes a mí, pero el hermano por cuestiones eh, de cuadrar mejor alguna situación con otros hermanos, me pidió que si yo podía darla este viernes y accedí a ello, ya que tengo el tiempo. Usualmente él me invita a los primeros viernes del mes, pero estamos contentos de estar con ustedes esta noche. Así que en Mateo capítulo 10, verso 27 al 33, leemos en la escritura las siguientes palabras. Dijo Jesucristo: lo que os digo en tinieblas, dice el Señor, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una verdad que se repite: nuestro Padre está en los cielos. Pero el versículo 28 puntualmente remarca el énfasis de esta lectura: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué pasa cuando morimos? Es la pregunta. Bueno, muchas de las personas suelen darle respuesta a esta pregunta conforme lo que ellos han escuchado, conforme lo que ellos piensan. Y la Biblia es bastante puntual en decirnos tanto lo que necesitamos saber para la vida y también para la muerte. Cuando queremos entender las cuestiones acerca de la muerte, trae realmente, hermanos, beneficios. Y uno de los beneficios que adquirimos cuando entendemos la situación de la muerte, lo que significa, lo que implica, es que esta verdad adquirida, y si la aceptamos, va a fundamentar nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de fundamentar nuestra fe? Bueno, por la razón de que estamos creyendo en algo que se nos está diciendo y que nunca lo hemos vivido personalmente. Alguien más lo ha vivido. En este caso, Jesucristo murió, fue sepultado, estuvo en la tierra 3 días y 3 noches y después resucitó. Y Él nos habla que nosotros no tengamos temor a quienes matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdad, la procesamos y la adquirimos, esto va a hacer más fuerte nuestra fe en el Señor.
también va a asegurar nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque al nosotros estar entendidos de estas cosas, lo que va a ocurrir es que nuestra esperanza va a aumentar. Y en la medida que nuestra esperanza aumenta, sostenida, hermanos, por el sentimiento de la fe, nosotros vamos a tratar de que esto no salga de nuestra vida. Vamos a intentar que lo que hemos adquirido, lo que Dios nos ha dicho que existe, no se nos vaya de nuestras manos. Y este es la salvación de nuestra alma. Entonces, esos son beneficios adicionales cuando nosotros entendemos mejor el concepto de la muerte. Y en tercer lugar, también, hermanos, cuando leemos de las escrituras, el proceso de la muerte previene a nuestra vida de los errores que causan dudas y perturban la paz. Mire, démosle gracias a Dios que nosotros por medio de la palabra tenemos esta luz de entender la muerte. Hay millones de personas, por ejemplo, en la India, que creen en la reencarnación y ellos están bien fundamentados en esa creencia. No han querido aceptar lo que en la palabra de Dios, Dios nos ha dicho acerca de la muerte. Entonces, todas esas millones de personas tienen un concepto muy distinto de la vida y de la muerte. Otros piensan que la muerte es el final de la carrera del ser humano. Bueno, el final físico sí lo es, pero no es el final espiritual, el final interno no lo es. Entonces, por eso nos previene, hermanos, el conocer lo que dice la Biblia en cuanto a la muerte, previene de que seamos nosotros mal dirigidos, desviados o creer algo que la Biblia no habla. Todo eso puede causarnos dudas, nos puede perturbar nuestra fe. Entonces, hay algunas preguntas pertinentes que podemos hacer en relación sobre la muerte. ¿Qué es la muerte o por qué morimos? No, la Biblia se va a encargar de decirnos exactamente lo que es la muerte. Y la muerte, según la palabra del Señor, dice en Romanos, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 6, del versículo 23, y nos dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva, puestos en el huerto, ellos desobedecieron a Dios, entonces ellos pecaron. ¿Y cuál fue la paga cuál fue la paga de su pecado? La muerte. Cristo le había dicho que no comiera del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, el pago a su pecado fue la muerte. Dicho sea de paso, la palabra muerte significa separación. Así que, ¿qué es la muerte? Es una separación, lo cual el profeta Isaías en el capítulo 59, Dios le dice a su pueblo esta gran verdad que hasta el día de hoy es una verdad inmutable y sigue siendo tan acertada como lo fue el día que el profeta la dijo al pueblo de Israel. En el capítulo 59 de Isaías, versículo 1 y 2, dijo el Señor, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La muerte es una separación. El pecado nos separa. Pero la muerte física, entonces, ¿qué es la muerte física? Es la separación del cuerpo físico y del cuerpo espiritual. ¿Qué nos ocurre cuando morimos? Son preguntas muy pertinentes. ¿A dónde vamos y a dónde no vamos? Bueno, Jesucristo dijo en Mateo 10 y versículo 28 que no temiéramos a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Entonces, vamos a contestar estas preguntas en un momento dado a través del estudio. ¿A dónde vamos?
y a dónde no vamos cuando nosotros morimos. Esto es algo digno de considerar. La cuarta pregunta de interés también es, ¿qué nos enseña la muerte acerca de la vida? Interesante pregunta, hermanos. Así que les invito los siguientes 40 o 35 minutos a meditar sobre estas cosas. Los humanos tenemos una dualidad en nuestra complexión, vamos a decirlo, en nuestro ser. Existe una dualidad que es carne y espíritu. Todos sabemos los versículos y muchos dicen, ¿por qué siempre citan esos versículos? Porque no hay más, porque son los que hablan de lo que estamos tratando de ilustrar. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice la escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. En la primera frase, para los que conocemos a Dios, entendemos lo que se está tratando de decir, pero para quienes no conocen a Dios, el versículo 26 no significa nada lo que dijo Dios, tal vez, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, ya sabemos que el hombre tendrá una parte espiritual también. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo creó a su imagen, pero también los hizo varón y hembra. Es decir, la parte divina, la parte espiritual y la parte física, la parte material. Luego en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Ahí está ahora ya aquel, mm, digamos, aquel mono, decimos en español. Yo sé que para los colombianos no significará lo mismo, pero hablamos nosotros de un mono, no necesariamente de un chango, sino que hablamos de un mono como de una figura, de una silueta. Aquí está aquella silueta hecha de barro, ahí en la tierra, inerte, no respira, no se mueve, no piensa, no habla, nada, hasta que dice el versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El ser viviente está compuesto de algo físico, el polvo de la tierra, y también del aliento de vida, espíritu que Dios da al hombre, y es el ser viviente, ¿verdad? Entonces, la carne se acaba después de la muerte, porque la carne tiene un proceso físico y como todo lo físico, hermanos, pertenece a esta tierra, no al mundo espiritual. Seguimos en Génesis, en el capítulo 3 ahora, y en el versículo 19 dice la palabra de Dios al hombre después de haber pecado, y a uno de los castigos que le da es, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a dónde, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La carne se acaba después de la muerte. Dios lo dijo así, Dios lo puso así, Dios lo demanda así. Después, años, muchos años después, el hijo de David, llamado Salomón, el sabio Salomón, en uno de sus libros que escribió, el libro de Eclesiastés, que significa predicador, dice el capítulo 12 y el versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, claramente esto está apuntalado, diseñado por Dios de esta manera. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, también guiado por el Espíritu Santo, como lo fue Moisés al escribir el libro de Génesis, como lo fue Salomón al escribir el libro de Eclesiastés,
En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, la carne, lo físico, se va desgastando, el interior, lo espiritual, no obstante, se renueva de día con día, dice la palabra de nuestro Dios. Así que esto es bastante importante para entender todos y cada uno de nosotros. La palabra del Señor lo enseña en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor lo entiende, lo dice también en el Nuevo Testamento. Así que damos gracias a Dios por estas verdades que nos enseñan mucho acerca de la carne, de la muerte, y que los humanos somos ambas cosas, carne y espíritu. Voy un poco rápido porque pienso que esto lo sabemos, sin embargo es bueno plantearlo desde el principio para llegar a una buena conclusión. Ah, la inmortalidad la posee lo espiritual. Por eso Jesús dijo, no temáis al que matan los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. ¿Existe inmortalidad de nuestro ser? Sí, la espiritual. De acuerdo al capítulo 12 mismo que leímos en Eclesiastés, dice que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, leímos, mas sin embargo, dice el versículo 7, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu no murió, pero la carne sí deja de existir. Más adelante volveremos a esa cita que aparece en Lucas en el capítulo 16, más conocido, ¿verdad? Este relato por muchos de nosotros, por la explicación tan gráfica que se hace de lo que le ocurre al hombre cuando éste muere, donde el Señor contó acerca de aquel mendigo llamado Lázaro y de aquel hombre rico, ¿verdad? Y también se nos dice hacia dónde fue uno y hacia dónde fue el otro. Al rato volveremos a esa escritura. ¿Qué es la muerte? Vamos a ver lo que Santiago nos dice, más allá de lo que hemos explicado nosotros. Dice Santiago en el capítulo 2 y el versículo 26. Este es el hermano de Jesús que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, bajo esta consideración, la muerte aquí, por lo que dijo Santiago, es cuando el hombre queda completamente separado, queda inerte, por lo tanto, el cuerpo no funciona. Así también las obras, si no tiene, la fe, perdón, si no tienen obras, va a estar muerta, no se va a mover, no vamos a hacer absolutamente nada. Y usted recuerda lo que Dios dijo ahí en Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 17, que leímos hace un momento, dice la escritura, que Dios le dijo al hombre, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En términos espirituales, de la separación por causa del pecado de la relación que teníamos con Dios. En términos físicos, hermanos, es el cuerpo, el espíritu saliendo del cuerpo, ¿verdad? Y quedando el hombre ahí inerte, así como una fe que no tiene obras no sirve de nada, está muerta. Entonces, la separación del espíritu y el cuerpo, según Lucas en el capítulo 23, hermanos, del versículo 46. Leamos este interesante pasaje del Nuevo Testamento, Lucas 23 y el versículo 46. Dice la escritura, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí estoy planteando la separación del espíritu y el cuerpo. Jesús todavía estaba pendiente de la cruz, colgando de aquel madero donde había sido clavado sus pies y sus manos. Y antes de morir, clama a gran voz y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que su espíritu estaba a punto de salir de su cuerpo. Esa es la separación del espíritu y el cuerpo. Así llega la muerte, a la muerte física al ser humano.
y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. Tenemos el caso de Esteban en Hechos capítulo 7 y el versículo 59 también, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Otra vez, tanta lapidación sobre él, esta muerte tan brutal, pues llegó muy cerca de él. Él presintió, o el Señor le ayudó a entender que iba a morir ya. Y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que es otro término para decirnos que su cuerpo murió. De esta manera se cumple lo que la muerte física es, ¿verdad? Producto, hermanos, de una declaración dada por Dios desde el principio, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente. Y cuando el espíritu sale, el hombre queda inerte y muere. ¿Qué es la muerte? Es la separación del espíritu y el cuerpo. Muy gráfica, muy clara la explicación bíblica hacia esto. Ahora, el espíritu eterno sobrevive a la muerte física, lo leímos en Mateo 10:28. Si alguien llegó tarde y no se dio cuenta de este versículo, lo vuelvo a repetir, donde dice el Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Caín mató a su vez a su hermano Abel, pero solamente al Abel físico. Cuando uno lee, hermanos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde leemos acerca de todos aquellos héroes de la fe, y el versículo 3 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sí, mató Caín al Abel físico, pero no al Abel espiritual. Hasta el día de hoy, Abel es un testimonio vivo de lo que uno hace para agradar a Dios y después aceptar su voluntad, cualquiera que ésta sea. Y si es la muerte también fue aceptada. Entonces, el espíritu sobrevive a la muerte física, hermanos. Y todos estos que están aquí en Hebreos 11 son un testimonio de ellos. Siguientes preguntas. ¿A dónde vamos cuando morimos? Bueno, la Biblia habla de un lugar invisible al ojo humano, pero no para Dios ni para el ojo espiritual. Ese lugar se llama Hades, que es la esfera de los espíritus, es el campo de los espíritus, es la antesala de la eternidad, hermanos, de los lugares preparados por Dios para los salvos y para los impíos, llamados propiamente el cielo y el infierno. Ahí en Hechos capítulo 2, Lucas nos dice en el versículo 27 acerca de esta situación, dice, es hablando de lo que se dijo acerca de Jesús, lo que no iba a ocurrir, porque no dejarás mi alma en el Hades. Como dije hace un momento, esta es la esfera de los espíritus. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no se descompondría y también su alma no sería dejada en el Hades. Cristo es un ser completo, hermanos, en su esencia espiritual como lo fue en su esencia física. Su alma no está en el Hades, su alma está con él. Así el Señor lo dice en este versículo que acabamos de leer. Los justos, podemos decir, van al paraíso y los injustos van al tormento. Vamos a ver esta gráfica que usualmente es la que utilizamos comúnmente para hablar de esta situación porque es bastante gráfica, valga la redundancia de la palabra. Ahí en Lucas capítulo 16, ahora sí, en los versículos 22
en adelante, tenemos el recuento de la historia del rico, que era un hombre pues bastante déspota, sin misericordia, porque dice que aunque era muy rico y lo observamos en la manera que viste, en la manera que se abastece de la comida física, pero sin embargo ahí a la puerta de su casa había un mendigo que estaba enfermo, lleno de llagas y muy hambriento, pues ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Así que según la gráfica que tenemos aquí, dice la escritura que Lázaro, que es el mendigo, dice el versículo 22 y el 22, que cuando murió fue llevado por los ángeles. Ahí tienen la gráfica. Y dice que el rico también fue, que murió, pero dice la escritura, y fue sepultado. ¿Vino a dar su alma al Hades? Sí, no sé cómo llegó, quién lo trajo, qué tipo de ángeles. Acá solamente con el mendigo, con Lázaro, sí se nos dice que vinieron ángeles y llevaron su alma al lugar llamado Hades. Verso 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, eso nos indica el círculo negro, el tormento está hacia abajo y vio hacia arriba a Lázaro y a Abraham en el paraíso. Dice, ahí vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces él dio voces diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora se recordó de la misericordia y le dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Era una petición urgente, una petición bien hecha, una petición que requería, como él mismo lo está diciendo, misericordia. Solamente que es una petición tardía. Y como fue tardía, no va a ser cumplida lo que él está requiriendo. Así que el versículo 25, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cuando el alma llega, hermanos, al seno de Abraham, al llamado también el paraíso, entendemos, hermanos, que el consuelo de Dios se manifiesta desde entonces para todas las personas que llegásemos ahí. Y vemos nosotros que eso es lo que se dice. Estamos entendiendo la muerte, ¿no? ¿Y qué ocurre después de la muerte? Es lo que va a ocurrir. Yo no voy a descansar hasta que llegue al cielo. No, en el mismo Hades hay una antesala, hay un lugar, hermanos, que ya el ser humano, el hombre que buscó a Dios, el que murió con la esperanza, hermanos, en Cristo, dice el versículo que este ya es consolado, en el versículo 25. Pero hay algo más, verso 26, además de todo esto, le explica Abraham al rico, existe una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es imposible trasladarse de un lugar a otro dentro de esta esfera llamado Hades, aun cuando Satanás mismo quisiera irse al paraíso, aun cuando uno de los del paraíso quisieran bajar a ayudar a su amigo, a su hermano, a su abuelito, a su hijo, a su padre, a su madre, no se puede, es imposible. Esa gran cima en inglés se llama un abismo. Sea como se entienda, es algo que imposibilita a las almas trasladarse de un lugar a otro. Es imposible, dice Abraham, no se puede. No existe esto, esta gran cima entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, no se puede. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Parece que no entendió que no se puede.
Porque él dice, bueno, si no me puedes ayudar a mí, manda a Lázaro que vaya allá a la tierra. No creo que entendiste que no puedes salir de aquí. Entonces Abraham dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos, Lázaro no va a poder ir, pero allá hay gente que les puede ayudar a tus hermanos. Si requieren ayuda, hay gente que les puede ayudar. Allá hay profetas profetizando, hay gente que les puede predicar. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Bueno, ya hubo uno que había muerto llamado también Lázaro, ¿verdad? El hermano de Marta y María, a quien Jesús resucitó. Jesús mismo más adelante resucitaría para nunca ver muerte otra vez. Y Él nos da a nosotros las buenas nuevas, sin embargo, la gente no cree en Él. Entonces, es solamente una excusa, es una petición muy buena, pero muy tardía. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ahora, esta esfera que vemos aquí, llamada Hades, no es un lugar eterno. En el capítulo 20 de Apocalipsis, en los versículos 11 al 15, cuando se nos habla acerca de lo que ocurrirá, algunos eventos en el juicio, dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del, en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, no tengo el tiempo, pero eso es importantísimo entenderlo, lo que estamos leyendo. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Escuchó eso? El Hades entregó los muertos que había en ellos. ¿Por qué la muerte también entrega? Bueno, porque el día del juicio vamos a ver muchas personas vivas. Bueno, habrá. Y si me toca en mi tiempo, yo estaré vivo y luego moriré. Entonces la muerte tiene que entregar sus vivos, sus muertos también. Y el Hades entregará a los que ya están ahí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cumplió su propósito, ese lugar, esa antesala, y ahora no sirve más para nada más que ser enviado al mismo fuego, lago de fuego, como dice el versículo 14. Y quien no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado también a ese lago de fuego. Entonces, esto es lo que el capítulo 22 capítulo 16 de Lucas nos explica. Y creo que la gráfica a veces puede ayudarnos a identificar más los versículos que estamos leyendo. Si alguien tiene pregunta al final de la lección, puede también hacerlo. ¿A dónde vamos cuando nosotros morimos? El dicho de otra manera, más sencilla todavía, si se puede, lograré, bueno, el cuerpo va a la tumba hasta que resucite. Pero hermano, ¿está usted seguro que va a resucitar? Segurísimo. ¿Por qué? ¿Es usted un brujo, hermano Basilio? No, a lo mejor parezco, pero no soy. Soy una persona que lee la Biblia y que cree en lo que dice Dios. Y en Juan 5, 28, 29 dice la escritura, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Vamos a resucitar todos? Sí. ¿Buenos y malos? Sí. En aquel día, cuando venga el Señor, todos los muertos que estén en la tumba resucitaremos. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pablo escribió casi todo un capítulo sobre la resurrección, bien importante, en primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y en los versículos 50 y 55, para ahorrarnos algo de tiempo, dice la escritura, pero esto digo, dice Pablo, hermanos, que la carne y la sangre
lo físico, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahorita cohabitan cuerpo físico y cuerpo espiritual, pero para ir al reino de Dios, carne y sangre, lo físico, no puede heredarlo allá. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué no todos moriremos? Bueno, vuelvo a repetir, vamos a decir que hoy, este día, ahorita en este minuto, venga el Señor, ¡pum! Se oye aquel gran estruendo. Usted está viva, usted está vivo, yo estoy vivo, no he muerto. Dice el versículo 51, les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que tenemos que ser transformados. ¿Sí? Tenemos que revestirnos de un cuerpo espiritual, según la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ha oído el versículo que dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día? Porque el tiempo para Dios eso no existe. Entonces, esto de la transformación de la cual nos habló el versículo 51 ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a ser esto? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible. Su alma y la mía no pueden permanecer desnudas. Tienen que ser revestidos de un cuerpo capacitado para vivir en la eternidad. Eso es lo que el versículo 52 nos está diciendo. Seremos resucitados incorruptibles. Significa que ese cuerpo no se corrompe, con el cual vamos a resucitar. No es un cuerpo físico. Por eso se habla de una transformación. Porque el que está resucitando es el cuerpo físico, aquel que estaba en la tumba. Muchos van a decir, hermano, pero si ya tenía 1000 años que había muerto, los apóstoles, ¿se recuerda a usted lo que dijo Dios sobre el pueblo de Dios cuando le dijo al profeta Ezequiel, mira, ¿qué ves? Un montón de huesos secos. ¿Crees que pueden vivir? Les dijo el Señor. Dijo el profeta, Señor, para ti, tú sabes. Dijo Dios, pues háblales, profetízales. Y después de que les profetizó, diles que entren en ellos cartílagos, que venga sangre, que vivan. Y aquellos huesos volvieron a vivir. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Así que resucitaremos, pero seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Porque dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El alma no muere. Una vez más queda sentado esto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay más muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregunta de una manera, hermanos, el apóstol Pablo, categórica. Y si quiere más información sobre la resurrección, puede leer los versículos 35 al 44. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Después al juicio, vamos a recitar incorruptibles en un cuerpo que puede vivir en la eternidad, que no se va a ser destruido. Después al juicio delante de Dios. Esto es lo que dice la escritura. Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 27 dice la escritura así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Resucitamos y luego nos espera un juicio. ¿Se recuerda lo que leímos en Apocalipsis 20? Ese juicio ha sido ya prescrito por Dios, según lo dice el apóstol Pablo o Lucas, que es el que informa, y Pablo fue el que predicó. Si no mal recuerdo, estaba ahí ante una gran multitud y les dice,
en Hechos capítulo 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día. Dios sabe cuándo es ese día, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿a dónde vamos cuando morimos? El cuerpo a la tumba hasta que resucite. Cuando resucite, irá a un juicio final. La muerte nos deja varias lecciones, ¿verdad? En Eclesiastés, el sabio Salomón dijo en el capítulo 7 y en el versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Escuchar lecciones como esta nos ayudan para poner estas cosas en nuestro corazón. La vida, queridos hermanos y hermanas, amigos, es un regalo muy precioso que Dios nos da. Eclesiastés 5:18 dice aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Todos los días que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Sí, la vida es un precioso regalo de nuestro Dios. ¿No merecemos? No, muy probable que no. En Eclesiastés 12, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, Hermano, sea así buena, le queda sea mala. no. Así que por ahí alguien tiene un micrófono abierto. La vida es corta, hermanos, también. Y es una vida bastante incierta. Creo que todos sabemos casi hasta de memoria lo que Santiago dice en el capítulo 4, en los versículos 13 al 17. Cuando él exclama, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Y Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? Pregunta, ¿qué es vuestra vida? Contestación, ciertamente es neblina. Es decir, es muy incierta y es muy corta, pues aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, iremos y viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia, hermanos, semejante es mala, dice la palabra del Señor. Así que una recomendación, una de las lecciones que se aprenden es no tarde en obedecer. ¿Por qué? Porque la vida es corta y muy incierta. Es decir, ninguno de nosotros tenemos un segundo, un minuto seguro sobre esta vida. Pablo dice en 2 Corintios 6, verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no mañana. ¿Estás vivo hoy en día? Entregue su vida al Señor. Está viva hoy en día, arrepiéntase, hermana, hermano, si tiene cuentas pendientes con nuestro Dios. No lo deje para mañana. Tal vez ese mañana no llegue para usted o para mí. Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Para lo que vivimos nos previene haber aprendido sobre la muerte y nos prepara precisamente para la muerte, para cuando nosotros estemos cerca de partir, así como lo hizo el Señor, así como lo hizo Esteban y así como lo han hecho muchos otros. El rey Ezequías se le dijo, prepara tu casa porque vas a morir.
Tal vez nosotros no tengamos la dicha. Hay personas que están en una enfermedad prolongada. Yo pienso que es como Dios diciéndole, prepare su casa porque va a morir. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y terminamos diciendo que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. La segunda muerte es eterna, es la separación para siempre, sin posibilidad alguna de ser reconciliados por medio de algún árbitro, por algún medio de algún mediador, porque ya se habrá pasado esa oportunidad. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nadie podemos escapar a la muerte primera, todos podemos escapar a la muerte segunda, si tan solo somos obedientes a su palabra. Pero los cobardes e incrédulos, dice Apocalipsis 21:8, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la separación completa, total y eterna. Muera al pecado y viva con Dios. Este es nuestro mejor consejo para todos ustedes que esta noche han estado escuchando esta preciosa palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, pues porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice el versículo 7 y 8 de este mismo capítulo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con nuestro Dios. Mis amados hermanos, la lección es suya. Si hubiera alguna pregunta, con confianza, al terminar la lección podemos nosotros quedarnos a darle respuesta a algunas de las preguntas. Que Dios les bendiga. Paso el lugar y la voz a nuestro hermano David. Que Dios les bendiga. Amén.